Bueno, y lo que para muchos es un tabú, hablemoslo de forma práctica y rápida. Hablemos del yagé y hablemos de los hongos sagrados. Yo he consumido yagé y he consumido hongos sagrados, por lo tanto, hablaré de forma personal y algunas experiencias de personas cercanas que han tenido la oportunidad de hacer parte de esta clase de rituales. Mucha gente cree que el yagé o ciertas plantas sagradas lo mantienen en una conexión extrasensorial de otro plano y lo llevan a experimentarse de formas diferentes. Es uno de los argumentos para aquellos que consumen muchísimo, por ejemplo, cannabis. Dicen, no, es que a mí eso me conecta, es que eso me mantiene concentrado, pero la gente que está alrededor se da cuenta que genera más dispersión del pensamiento y la personalidad que otra cosa. Mucha gente ofrece experiencias con yagé y mucha gente ofrece experiencias con hongos sagrados, con los que se llaman los niños del bosque. Desde la psicología y desde la psiquiatría, microdosis de psilocibina, que son características que encontramos dentro de algunos hongos, han demostrado que han ayudado a sanar pacientes con psicopatologías, como por ejemplo la depresión. Y hoy mucha gente se ha empezado a curar de la depresión a partir del consumo de ciertas sustancias de origen natural. Pero ojo, al igual que pasa con muchas otras cosas que consumimos, hay que tener precauciones, porque no todo el que te dice que te está dando una planta sagrada realmente es consciente de lo que te está dando, no sabe si es la justa medida y algunos desconocen si realmente es una planta sagrada, como por ejemplo el caso del yagé, y por el contrario te terminan dando escopolamina, te terminan dando cabullero u otras plantas que hacen parte de la composición del yagé, pero que no necesariamente te llevan a tener un conocimiento ancestral, que te llevan a tener una exploración astral, sino que por el contrario te minimizan como persona, te llenan de miedo y hacen que muchos espíritus dentro de esos otros planos astrales se te adhieran y terminas a veces con más problemas de los que empezaste. Cuando uno le da la connotación de sagrado a algo y lo hace con respeto, se asesora antes de hacerlo y lo hace desde la oportunidad de la luz, normalmente los resultados terminan siendo muy benéficos. Hay gente que dice que desde el yagé ha experimentado la oportunidad de hablar con seres queridos que han fallecido. Hay gente que dice que han hablado con extraterrestres, que han tenido conocimientos sobre diferentes artes y ciencias, que después del trance del yagé la han puesto en práctica y les ha funcionado muy bien. Otros solamente han alucinado, solamente han visto seres extraños, han llorado, han gritado, han tenido muchas náuseas, han tenido diarrea y han tenido experiencias un poco fuertes frente a este tipo de condiciones. Se dice que el yagé no se busca, el yagé es quien lo llama a uno para hacer una primera conexión o un primer contacto. El yagé presenta, entrega lo que vas a buscar. Si vas a buscar luz, encuentras luz, pero si vas a buscar oscuridad, también te va a presentar la oscuridad y las tinieblas. Por eso es tan importante entender que cuando yo ya esté bajo el efecto de estas sustancias, probablemente puedo alucinar o probablemente puedo tener una conexión astral, pues prácticamente voy a perder gran parte de mis capacidades motrices, de mis capacidades cognitivas, porque voy a estar en un estado de mucha vulnerabilidad. Por lo tanto, si estoy rodeado de personas con malas intenciones, puedo tener una muy mala experiencia a partir del consumo de estas sustancias. O si estoy rodeado de buenas personas que respetan este tipo de tratamientos o de experiencias y que adicional a eso tienen muy buena experiencia, que tienen muchos años y que están asociados a buscar el bien para las personas que consumen esta clase de sustancias en esta clase de ceremonias, pues el resultado va a ser completamente positivo. Consumir por curiosidad, bajo el efecto de drogas, bajo el efecto de alcohol y en cualquier lugar, esta clase de sustancias es muy peligroso, porque sí tienen muchísimo poder, y esto lo digo desde una experimentación personal. El yagé tiene la oportunidad de tomarlo en diferentes ocasiones, en diferentes momentos de mi vida, al igual que una experiencia que tuve con hongos, con niños del bosque, y que ahora les voy a empezar a contar más al detalle.
Trabajando con empresas industriales del sector de hidrocarburos, tuve la oportunidad de conocer el Putumayo y de conocer el Yagé. Inicialmente pensaba que todo eso estaba asociado a la brujería, a la oscuridad, a la hechicería, a las malas intenciones, pero sobre todo a la ignorancia de la gente. Es que la gente es muy ignorante y necesita tomar esa clase de cosas para poder aprender o entender. Y no, realmente no fue así. Mi experiencia personal con el Yagé estuvo asociado a mejorarme enfermedades físicas, a vencer temores, a encontrar una conexión más profunda con mi espiritualidad y a creer en que realmente sí tenemos un propósito en esta tierra como seres universales especiales. Pero también entendí que muchas personas, bajo la alucinación, bajo la histeria colectiva, pueden tener experiencias diferentes. Por eso cada persona cuenta su experiencia como la vivió. Hay muchos charlatanes que se aprovechan de las personas para inducirlos a consumir ciertas cosas y hacerlos alucinar, y para ellos eso ya es una gran experiencia. Pero desde lo sagrado, el Yagé tiene la oportunidad de sanar a las personas en muchos aspectos. Y hay una mezcla que hacen de que se hierve durante varios días y lo da un taita en un acto ceremonial, donde hay pocas personas porque se permite dentro del trance del Yagé que haya una conexión con las diferentes personas que están cerca. Por eso es tan delicado y tan importante saber dónde se hace, con quién se hace y en qué momento de mi vida lo voy a hacer. Hay personas que han adquirido espíritus en el Yagé, que se han adherido espíritus al Yagé, tanto provenientes de la oscuridad como provenientes de la luz. Algunos guardianes que llegan a hacer un buen trabajo de proteger a la persona, pero quitando parte de su autonomía. Por eso es importante que seamos muy conscientes de lo que vamos a hacer y que vamos a ir a buscar allí. Por otra parte, en el caso de la psilocibina, del consumo de hongos, hay rituales sagrados donde las personas pasan toda la noche, donde hay música ceremonial, donde hay respeto, donde hay la necesidad de encontrar sanación de diferentes características que a cualquier persona le estén afectando. Pero dentro de eso también van muchas personas a hacerlo por curiosidad, hacerlo porque no tienen nada más que hacer, porque les parece chévere, porque les parece novedoso lo que quieren contar. Ese tipo de iniciativas no son sanas. En el caso mío, personal, parámetros de la sangre, parámetros que tenía de una enfermedad genética que no mejoraban bajo ninguna condición médica, mejoraron con el consumo del Yagé. Pero eso no quiere decir que pase con todas las enfermedades, simplemente es un tema personal. De igual manera, con el consumo de la psilocibina, algunas personas tienen la oportunidad de sentirse mejor a nivel emocional posterior al consumo de esta sustancia. ¿Por qué hablamos de esto? Porque las personas, en ese afán de encontrar respuesta a muchas de sus preguntas, van a iglesias, van donde guías, van donde gurús, ven canales de YouTube, siguen a gente por redes sociales, lee libros de autoayuda, consume plantas y siguen esa búsqueda a veces incansable de respuestas, olvidando que las respuestas están adentro. Si vas a consumir Yagé o vas a consumir hongos sagrados, es importante que tengas la conciencia de que adentro están las respuestas y adentro está la información que tanto buscas. A partir de este conocimiento del consumo de estas plantas sagradas, las personas empiezan a tener algo que se llama un despertar espiritual, que también se puede tener por medio de meditación. Ese despertar espiritual nos lleva a entender que hay un sistema solar, que hay galaxias, que hay otros planetas, que hay muchos seres vivos, especiales, importantes y poderosos. Muchos de esos los llamamos dioses, muchos de esos han venido a interactuar con civilizaciones previas a las nuestras, de las cuales han quedado grandes estructuras que de forma inexplicable se han desarrollado previo a esta época, pero que ni siquiera con la tecnología que tenemos hoy los podríamos desarrollar. Al igual también existen otros seres que no son biológicos, que son de connotación espiritual, que constantemente tienen un interés de relacionarse con los seres de este planeta por diferentes razones. Estas plantas pueden ayudarte a encontrar respuestas de la historia de la humanidad. ¿Cómo llegamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Quiénes son realmente nuestros dioses creadores? ¿Por qué sufrimos de ciertas enfermedades? ¿Por qué tenemos ciertas psicopatologías? ¿Cómo podemos sanarlas? A veces el Yagé se materializa en una persona cerca a nosotros, que nos habla, que es como un super yo y nos va orientando, esto es por esto es por aquello, y también se pueden tener experiencias muy hermosas alrededor de esto.
pero hay que tener muchísimo cuidado, porque no todos los lugares en donde se toma yagé o se consumen hongos se debe hacer ni con todas las personas que los dirigen, ni con todos los entornos sociales en donde estén ubicados. Hay hongos que las personas consumen de forma irresponsable en el bosque, en las montañas, que les pueden generar alucinaciones, pero que no necesariamente los van a sanar, sino que los pueden contrariar y asociarlos o enfrentarlos a la oscuridad. Por eso es tan importante que si vas a hacer esto, te orientes, busques información, pero sobre todo lo pongas en oración y en meditación, que pidas guía del cielo para que por medio de la luz y de la iluminación el yagé te encuentre o un hongo sagrado te encuentre y puedas ir a un ritual, puedas ir a una ceremonia en donde realmente puedas encontrar la sanación y las respuestas que estás buscando de esas preguntas que no te dejan en paz. Sobre todo, que haya un proceso en donde se haga una apertura astral, pero que también se haya un cierre, para que no te lleves esa carga, esas emociones que recojas de otras personas a tu casa y a tu familia y termines solucionando muchos de tus problemas, pero cargándote con otros que fuiste a recoger en un lugar donde nunca debiste haber entrado. Esa es la recomendación y la experiencia que hoy damos acerca de esta clase de plantas sagradas. Como hablábamos inicialmente, no solamente podemos hablar de cómo sanamos el niño interior, sino también de qué otras herramientas tiene esta realidad, este plano físico y biológico, en donde también podemos utilizar para poder avanzar como seres y poder seguir desarrollándonos en esta experiencia humana que como seres universales vinimos a disfrutar.